En la última parte de la unidad hacemos referencia a una serie de problemas que tienen que ver fundamentalmente con la claridad, el orden, más que con el saber idiomático. Y por lo tanto vamos a sugerir que para obtener eh, mayor posibilidad, una mayor congruencia en nuestros textos, recuerden que este es el criterio de valoración del saber elocucional, para obtener esa mayor congruencia, lo que tenemos que hacer es evitar cometer este tipo de errores. Básicamente, vamos a hablar de tres tipos de errores comunes en las redacciones de todos los textos que podemos incluso leer. En primer lugar, alteraciones en torno al tiempo verbal, en segundo lugar, alteraciones en torno al sujeto de la oración y en tercer lugar, alteraciones producto de colocar los modificadores lejos de aquello que intentan modificar. O como solemos decir, los referentes muy lejos del referido y por lo tanto generando ambigüedades, interpretaciones anfibológicas, en fin. No terminamos de interpretar exactamente lo que dice el texto y por lo tanto muchas veces cometemos hasta errores en la precisión con la que nos tenemos que expresar. Recuerden que Coserio decía siempre que los principales errores que cometen los hispanohablantes están en el saber elocucional. Es decir, ahora vamos a hablar muy brevemente de los errores más comunes que cometen los hispanohablantes. En primer lugar, la alteración del tiempo verbal. Venimos hablando, describiendo una situación en un tiempo verbal y de pronto empezamos a utilizar otro, incluso hasta a veces otro modo verbal distinto a aquel con el que veníamos describiendo la misma acción. Estoy hablando de acciones que obviamente se refieren a la misma situación o a un mismo momento y que además están íntimamente ligadas entre sí, por lo tanto nada justificaría cambiar precisamente ni el tiempo ni el modo verbal. El caso concreto aparece siempre en las partes policiales. El ladrón corre hasta la esquina donde ha sido atrapado por las fuerzas del orden. Es decir, allí cometo varios errores que vale la pena señalar. Estoy diciendo, el ladrón corre, es decir, utilizo el presente y digo, llega a la esquina donde ha sido atrapado. Primero, comienzo a utilizar la voz pasiva para referirme al ladrón, dejo de utilizar la voz activa, dejo de utilizar el presente y paso a utilizar el pretérito. Es decir, varios errores en una sola oración. En este caso se entiende, podríamos decir, siguiendo a Coserio. Que recuerden, él decía, con tal de que se entienda, los hispanohablantes hablan de cualquier forma, no como corresponde. La oración se entiende, hay error porque se altera el verbo, el tiempo verbal y se altera incluso la forma de utilizar el sujeto. Vamos a algunos casos en los que se altera el sujeto. Veamos un ejemplo. Cuando codificamos un discurso improvisado, uno, no puede prever los problemas de cohesión que surgirán en la codificación. Es decir, cuando codificamos un discurso improvisado, allí qué persona estamos utilizando. La primera persona del plural. ¿Mm? Y luego, ¿qué decimos? Uno no puede,
en realidad ahí pasamos a utilizar la primera persona del singular. Es decir, alteramos el sujeto de la oración, alteramos el sujeto de la oración de manera innecesaria. ¿Cómo sería lo correcto? Y bueno, ¿cuál sería la propuesta correcta, la forma de expresarnos correcta? Manteniendo la persona. Es decir, cuando codificamos un discurso improvisado, podremos hacer tal cosa, cometer tal error. Esa es una posibilidad. La otra, cuando uno improvisa un discurso, no puede prever los problemas que se le van a presentar. Es decir, mantengo la persona en singular y en la primera persona justamente del singular. Esa es una forma también habitual para evitar la comisión de errores. Veamos otro ejemplo. El profesor cree que Luis es el autor del murmullo y que todas las faltas las había cometido él. Aquí hay varios cambios en la oración. Cambio el tiempo verbal y cambio también el sujeto de la oración, cuando en realidad uno las dos proposiciones a través de la conjunción y, que implica que voy a estar hablando de la misma situación o de una situación íntimamente ligada a la anterior. Sin embargo, escúchenla de nuevo o léanla porque la tienen en los apuntes. El profesor cree, es decir, el profesor es el sujeto de la oración, el que cree, está en presente, que Luis es el autor del murmullo. Primera oración. Segunda oración, unida por la conjunción y. O sea, también cree, el profesor cree, que todas las faltas las había cometido él. Ahí estoy cambiando en realidad el sujeto de la oración. Todas las faltas las había cometido él. Pasa a ser sujeto pasivo, todas las faltas, las había cometido, pasa a utilizar el pretérito y finalmente señalo como sujeto pasivo en realidad a él, supuestamente a Luis. Es decir, ¿cómo redacto esta oración para que quede claro? El profesor cree que Luis es el autor del murmullo y que todas las faltas las comete él. Es decir, creo eso. Y cree que es el autor del murmullo y de todas las faltas, si lo quieren sintetizar de manera aún más precisa.